Bienvenidos a un nuevo capítulo de I Am Plus. Hoy estamos aquí con Guido Abad. Guido, muchas gracias por estar aquí. Gerente Encantado. comercial, empresarial, licenciado en comunicación social, licenciado en teología, especialista y mentor en liderazgo juvenil y familiar y cuenta con experiencia internacional en trabajar juntos familias con propósito. Creo que eso es lo que vamos a hablar un poquito aquí en este capítulo, Guido. Excelente. Igual cuéntame un poquito sobre tu trayectoria, sobre tu experiencia, por qué y cómo llegaste a ese punto. Bueno, todo fue a través de una necesidad como tal. Yo empecé a estudiar marketing primeramente, pero me encontré con los números. Y obviamente cálculo, estadística, cosas así, que huí inclusive de esta parte y me dediqué más al periodismo, comunicación social, porque siempre me gustó el deporte y siempre quise ser periodista deportivo, de alguna forma, siempre. Pero las cosas fueron cambiando, variando como tal, ¿no? Y al final me dediqué a otras cosas, inclusive a otras cosas muy diferentes a mi profesión. Pero a la final, en el tema de familia, en el tema de juventud, en el tema teológico, obviamente es en base a la necesidad que tenía yo de conocer a un Dios personal, ¿no? Y por supuesto de ayudar a otras personas. Creo que ha sido lo más importante. Dice un estudio en Estados Unidos, una vez lo conversé con alguien, y es que no existe una satisfacción más grande que una persona ayude a otra. Y hay algo noble en medio de nuestra relación como tal. Por eso involucré esta necesidad de ayudar a otros jóvenes también, y sobre todo los padres que tienen tantas complicaciones a veces con todo lo que hay en esta vida, correspondientes pues, no, a sus problemas y todo esto. Okay. Y en la experiencia, bueno, en lo que estás contando, que ya has tenido lo que hablamos liderazgo juvenil, ya has trabajado con jóvenes, ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo llegaste a iniciar esto? Bueno, ¿puedo contar una anécdota tal vez? Sí, claro. Mira, todo empezó así, y es que de alguna vez contaron testimonio, alguna charla, algún evento, de pronto que venga una madre y me diga, por favor, ¿puede conversar con mi hijo? Yo me fui cuando tenía 17 años. Mi madre hizo lo mismo conmigo. No sé, yo fui un chico muy problemático. Estuve en 5 colegios. Para los que están ahí, o sabemos, te vas a reír un poquito, pero la época de invierno para muchas personas es traumático, porque es la época de supletorio, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, al ser esta época, obviamente, por decir jocosamente, mi mamá le pidió ayuda a alguien porque no encontraba un norte conmigo. Entonces, fue una persona mucho mayor, obviamente, y de pronto encontré esta frase de ser el adulto que tú necesitabas cuando eras chico. Si bien es cierto, yo fui sanguíneo en temperamento, pero también muy flemático, soy muy reservado en muchísimas cosas. Entonces mi mamá, a veces en desesperación, mis padres a veces alzan la voz un poco, ¿no? Para saber qué me pasa, qué pasa por mi cabeza. Y de pronto es que yo no sabía, no había aprendido todavía a gestionar mis emociones por eso. Entonces había resentimientos, había divorcios de por medio, abandono, rechazo, autoestima, cosas como tal, ¿no? Entonces, y algunos traumas también de niño, de cosas que suceden. Entonces, de Que en el pronto, momento no sabías que en el era momento eso. no sabía qué era, es correcto. Entonces, de pronto, por hablar con mi hijo, le dije, yo me transporté y dije, por supuesto que sí. Era muy joven todavía. Y después de un niño, un chico, un adolescente fue otro, comencé obviamente a prepararme, comencé a preguntar, yo siempre he sido autodidacta, un poco más allá, un poco más allá. Y de pronto yo haber tenido unos 24, 25 años tal vez, y conversar con un adolescente al punto de que tenía un sentido de culpa por algo, alguien que entra en lucha con la pornografía, pero constante. De pronto encontré casos de personas que el chico había obligado a la novia de que aborte, de que tenga un aborto voluntario, sentía una culpa terrible, también tenía un duelo esta persona por la pérdida de un ser humano como tal. Entonces, de pronto me encontré que la generación necesita ser escuchada como tal, que los padres no los escuchan. Y de pronto, bueno, yo puedo ser un consejero. Hay ayuda profesional, que también tengo algunos números de teléfono que digo, ok, tú tienes otro tipo de problema, mejor anda con esta persona o con esta persona. Pero mientras yo pueda colaborar, pueda escucharte, podamos ayudarte en tus luchas, yo creo que puedo estar para ti. Y normalmente dentro de esta parte de la vida, normalmente se hace gratuitamente. No hay ningún tipo de condición absolutamente en alguien que diga necesito ayuda. Bueno, si tienes $10, puedo ayudarte. No puedo, no tengo cara para eso. Por eso trabajo, por eso tengo mi profesión. Entonces las cosas comenzaron a caminar así y de pronto han sido tal vez cientos de jóvenes con los que me he encontrado durante estos años,
con quienes me he sentado a tomar un café o han ido a mi oficina de trabajo o a mi otra oficina con la que también trabajo, o he ido a sus casas o han ido a la mía o hemos compartido un momento de la vida como para saber qué está pasando en sus cabezas. Y a veces, la mayoría de casos es un caso, un denominador común como tal, es un tipo de abandono. Mi padre y mi madre se divorciaron, mi padre está dedicado a los negocios, mi madre se fue con otra persona, etcétera. Y a raíz de eso involucraron un montón de opciones que lamentablemente trajo muchas consecuencias. Al punto que causó dolor, al punto que causó un montón de, bueno, como te decía, consecuencias como tal. Y la verdad es que para el joven, hoy por hoy, inclusive encontrar una carrera como tal necesita ser guiado también. Principalmente por su familia, obviamente. Pero a veces hay agentes externos que desean ayudar, en este caso como mi persona, que de una u otra forma vemos que les gusta, aún ese tipo de cosas. A veces medio coach a veces también, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué para qué eres bueno? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué te molesta? ¿Qué haces mejor que otros no lo pueden hacer? Y de esa manera encontramos algo, porque los padres no tienen esa sensación a veces de poder colaborarlo. Por lo menos mi padre tampoco era así, tenemos esta tendencia de nuestros padres de hace muchos años eran de esa manera. Ser abogado, arquitecto, economista, pero si quiero ser diseñador gráfico o hacer otro tipo de carrera digital, probablemente eso no te va a dar plata, no te voy a apoyar, mira quién te apoya, etcétera. Y verás tú cómo haces. Y de esa manera, esa frustración, el joven necesita explayarla, necesita expresarla de alguna manera, si no será una bomba de tiempo después. Y pues de esa forma pues he tenido la posibilidad de escuchar principalmente, acompañarlos. Y la mayoría de ellos creo yo que han sido de gran ayuda, inclusive para mí, el saber que de mantenerme cuerdo también, es importante eso, porque también tengo a alguien con quien yo contarle mis cosas y de esta manera ser coherente con lo que tratamos de, por supuesto, de expresar alguna vez. Pero sí, ya tiene muchos años, casi más de 10 años, de hablar con jóvenes, de tratarlos, hacer grupos pequeños, de hacer networking alguna vez, de hablar uno a uno. Y eso no se encuentra regularmente en este mundo. No puedo pedir ayuda a alguien a menos que me ofrezcas algo a cambio, ya sea una parte monetaria o me ofrezcas un favor. No necesito nada de ti, solo quiero ayudarte. Y el joven o la madre dice, bueno, nunca he escuchado un ejemplo, una persona así. Siempre es, bueno, ¿cuánto le debo? Claro. No me debe nada. Pero es que, bueno, yo trabajo y de esa manera vivo, como, subsisto, y esta es mi forma sencillamente de cómo tal, de ayudarlos, de reportarlos. Ajá. Y cómo, bueno, para nosotros obviamente, para los jóvenes o chicos que están en el colegio, una persona de 25 años ya es como un señor, ¿no? Ya lo ven como adulto. Pero tú a los 25 años, bueno, yo cuando tuve 25 años también, o sea, no es que tienes todo ya realizado, ya tienes toda tu vida y te dices, ya tengo todos los consejos. ¿Cómo era para ti a los 25 años con tus mismos problemas y supongo que también batallando con ciertas cosas que todavía no vamos entendiendo y los entenderemos mucho más adelante porque vamos aprendiendo mientras vamos creciendo? ¿Cómo tú ayudabas a una persona que tenía seguramente hasta las mismas batallas que tú? Eso es interesante porque al final, mira, nosotros como personas necesitamos, no es peyorativo lo que voy a decir, pero necesitamos aprender a pensar otra vez. Ahora todo es más rápido. Más rápido en que, entonces ser crítico, necesito cuestionar cosas. Y mi cerebro necesita inclusive obtener más conocimiento, inclusive nuevo, para hacer otras cosas y cambiar mis hábitos, ¿no? Entonces, para mí, que tenía luchas como todos los jóvenes, porque aún no me había graduado, aún no había obtenido ciertas cosas, etc. Entonces, de pronto, el conocimiento fue la herramienta más importante, sobre todo, en esa parte. Entonces, con mentores con los que yo tenía, institutos con los que yo pasé, etcétera, ese conocimiento lo comencé a aplicar en la parte con los jóvenes, ¿no? Y obviamente en mi vida personal. Y cosas que de un momento ya había dejado a un lado, ya había sido victorioso en ciertas áreas, esa era mi remanente, ese era mi diploma. Mira, yo pasé algo similar que tú, yo obtuve este tipo de circunstancias, pasé por estas cosas y lo gané de esta manera y quisiera ayudarte de esta manera. Más de conocimiento, creo yo que fue un factor interesantísimo. Y aparte que siempre yo estoy llegando a los 40 años, la gente dice que no parezco, creo que no parezco. Todos entrevistados que yo no sé, se están poniendo mucho botox, o yo no sé qué skincare se ponen. La verdad que nada, no sé, el mar creo que me ayuda, qué sé yo. El jabón 3 en 1. Jabón sote. Y bueno, 25 años peor todavía, entonces parece más joven todavía, entonces
Normalmente el padre, cuando probablemente encontraba una reunión conmigo, tal vez tenía esa, ¿qué le puedo enseñar a esta persona? ¿No? Este sentido de siempre un consejero tiene que ser alguien muy mayor. Y a veces estoy de acuerdo con eso, porque la persona con experiencia, adulto, padre de familia, que ayude a un joven, tiene que ser primordial. Pero si alguien quiere colaborar, no le puedo decir que no, en este caso. Entonces era yo. Entonces estaba allí a veces con un joven en una cafetería, ayudándolo, estudiando, y siempre traté de los libros que yo estudié, de los conceptos que de una forma aprendí, que este joven también lo aprenda. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una ayuda con la pornografía muy, muy compleja. Entonces, hay conceptos, libros que en este caso aprendí, leí también para esta persona, obviamente, y ciertos hábitos y ciertas cosas que maniobrar, cambiar para que esta persona pueda luchar con esta parte tan complicada, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma, a pesar de esta edad, 25 años, súper joven, obviamente, la gente de pronto ya comenzó a ser recurrente, porque nunca, ni las tengo, no estoy interesado en eso. Redes sociales, sígueme. No, es sencillamente, hola, mira, mi hijo estuvo con esta persona y creo que te lo puedo recomendar. Y yo, ok, claro, mi agenda está de tal forma, puedo tal día, tal hora, fantástico, nos vemos a tal día, se acabó. Y así ha sido siempre, gracias a Dios. Pero algo que, bueno, no creo que entendí muy bien, ¿cómo llegaron a preguntarte o a pedirte a ti ayuda, las Sí, madres? lo que decía es que cuando en un momento de la vida, por alguna charla, ya Ok, sea tú diste una charla. teológica, ya sea de algún conceptual, de alguna forma, yo compartí un testimonio como tal, Ok. de joven. Entonces, esta parte juvenil, obviamente, la madre hizo clic y dijo, wow, se parece mucho a mi hijo, tuvo Con la cosas de mi historia. hijo y lo veo ahora aquí, dando charla. ¿Qué pasó acá? Claro. Entonces de pronto, muchas gracias, el típico de los felicita, muchas gracias, preguntas, etcétera, observaciones. Quiero que usted hable conmigo. ¿Qué día puede? Pero así, casi con lágrimas, contarme de su hijo, y a veces es complicado porque ese el hijo no quiere, y a veces toca ganarse al hijo, ¿no? Y a veces Claro. es un tema siendo joven, por los deportes que practico, por lo joven que todavía soy también, como te decía, aún soy joven. Podemos romper un poquito de hielo como para que este joven, esta persona pueda y desee conversar como tal, ¿no? Porque a veces me lo ponen encima y, bueno, y ¿qué hablamos, pues, no? Claro. Pero de pronto lo veo con la camisa de Messi, digo, qué bacán, oye, fuiste partido de la historia, te cuento que Messi hizo un golazo, ¿también te gusta Messi? Sí, a mí también, y pum, 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 las cosas comienzan a romperse un poco. Al punto es decirle, ¿por qué estás aquí? Digo, mi mamá cree que estoy en drogas, mi mamá cree que hago esto, mi mamá esto, mi mamá esto, mi papá esto, etc. Pero hay preguntas, hay fórmulas como tal, que es básicamente una cuchara que hay que escarbar a veces, que de pronto genera como un trauma o una emoción lastimada que da como resultado el comportamiento de esta persona como tal. Te voy a preguntar algo un poquito, no sé si puede ser un poquito controversial, ahora en la época que vivimos, ¿no? Pero ¿tú crees que esto es por falta, en este caso, si una madre se acercó a ti, por falta de padre o de un hombre en la casa? Mira, de la gente que he atendido durante estos años, han habido personas, chicos, como te decía, con culpa, con duelo, con temas de pornografía, con bajo autoestima, rechazo, muchas de estas circunstancias. El denominador común de todos ellos es la falta de paternidad, de todos. No creo que hablamos 99.99%, todos. El papá está, pero no está. El papá probablemente es buenos días y buenas noches y nada más. Entonces, obviamente, cuando he hablado con un joven, por lo menos adolescente, yo tengo reuniones con los padres también. ¿Sabes qué? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Mire, yo no soy ningún tipo de un profesional que quisiera inculcarles algún concepto, pero quisiera conversar con ustedes. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Sus cuestiones sentimentales es un factor muy aparte a la crianza o a la parte educativa, a la parte consejera con su hijo. Escúchelo, atiéndalo, pasen tiempo con él. Si sabía que le gusta esto, y sabía que tiene rencor con ustedes, y sabía que tiene resentimiento con ustedes, que no le gusta esta parte de su vida, no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque no lo escucho, porque darle de comer y pagarle sus estudios es suficiente. Proveedor. Y es proveedor, y probablemente esa realidad se ha acabado cuando cumplió 12 años. Ya cuando era niño, ok, lo escuchaba, que sí, que los juguetes, ya no, ahora ya es adolescente o preadolescente y habla cualquier pavada que no quiero escucharlo, está en la del burro, como decían antes, ¿no? Entonces no quiero escucharlo y generamos un distanciamiento como tal. Siempre mi sugerencia es que los lazos tienen que ser cada vez más fuertes, porque si no lo enseña el papá, se lo va a enseñar otra persona y no necesariamente se lo va a enseñar bien.
se lo va a enseñar de la manera más complicada posible. Y el joven como tal va siempre a encontrar placeres y va a encontrarlos en la esquina como tal. Entonces, y va a encontrar aceptación en otras personas en vez de que sea dentro de casa. A veces, como te decía, hay circunstancias que a veces no tenemos el control que sucedan. Que el papá falleció, que enfermó, Claro. o que hubo una separación como tal. Pero las personas que estén a cargo, sea una madre o un padre, o son los dos, en las circunstancias que estén, es que siempre, siempre estén cercanos a sus hijos. Y si no lo están ahora, mi sugerencia siempre es, ¿sabes qué? Hagan lo posible por hacerlo. Claro. Y háblense las cosas a la cara. Y de esta forma, fue como mi padre lo hizo conmigo. Mi padre falleció hace unos 3 años más o menos. Muy duro, poco consejero. Era básicamente el equipo de fútbol que era hincha él, yo tenía que ser, que estudie lo que yo quiera, y listo, se acabó, nada más. De ahí, cómo conquistar a una chica, cómo hacer una inversión, tengo una lucha emocional, no llores, los hombres no lloran, cosas así, ya te vas a poner a llorar, cosas así. Ni aun cuando su mamá falleció, que era muy querida por él, lloró, entonces yo tenía esas cuestiones masticadas en mi corazón que han resultado muchos pensamientos, ¿no? Y de pronto bueno, años antes que él fallece, me pide perdón, nos perdonamos mutuamente, al punto de que él se fue sin debernos nada, ni él a mí, ni yo a él. Pero creo que él lo entendió al punto de que, ¿sabes qué? No pude ser la persona que tú necesitabas. Porque probablemente su papá fue lo mismo con él. Claro. Una Eso iba a persona, decir, es generacional. es correcto. Una persona lastimada lastima a otras personas. Sencillamente es así. Sí, claro. Entonces, ok, vamos a cortar entonces ese hilo. Entonces, trato de hacerlo con mis sobrinos. Aún no soy padre, espero hacerlo pronto. Hacerlo con mis sobrinos que ya son adolescentes. Escucharlos, terminó con la novia, esas cositas, no, que el colegio, que le mandé una boleta a mi cuñada, bueno, ¿qué pasa por tu cabeza? Vamos a tomarnos un helado, llevarlo. Ahora hay mis experiencias también en el colegio que son chistosas, pero también fueron graves y complicadas que no me llevaron a nada. Y de esa manera poder colaborar con todos aquellos que lo necesiten. Sí, la verdad, bueno, es que estaba escuchándote y yo siempre, antes también digo, he dicho, porque yo pienso mucho y leo libros sobre como los traumas generacionales, porque algo que yo siempre, resentimientos que uno tiene cuando vas analizando tus comportamientos, dices, ¿por qué tengo este comportamiento? Así Tú es. ves a tus padres, ¿no? Así es. Y echas la culpa a tus Así padres, es. y más si has sido súper unido a tus padres, y yo creo que antes, más joven, ¿no? Como te digo, las experiencias, y cuando vamos haciéndonos más grandes, vamos aprendiendo, y decía, es que es tu culpa, es que es tu culpa, es tu culpa. Pero yo iba analizando el comportamiento de mis abuelos, iba analizando también la experiencia que ellos tuvieron, cómo crecieron, y yo digo, o sea, no es culpa de ellos están aprendiendo con nosotros. Así es. O sea, primera vez siendo padre, primera vez siendo hijo también, ¿no? O sea, no hay forma de que yo los pueda culpar por algo que ellos tampoco sabían hacer. Así es. Entonces yo sí digo, es generacional, es feo porque tú dices, bueno, yo voy a ser mejor para mi hijo, yo voy a coger y voy a romper ese hilo, pero si tú no tienes, como que no te has preparado, no sabes cómo, no tienes herramientas, es muy difícil. Así es. Bueno, ahorita me hiciste acordar una experiencia que me gustaría igual contarlo aquí. Bueno, mi novio tiene su abuelo que acaba de fallecer y él tenía 12 hijos. Bueno, tiene 12 hijos. Y a mí me encantó ver porque es de las generaciones viejas, y todos los hijos son personas muy cariñosas, todos muy unidos, son bastantes, y todos los hijos dijeron, mi papá siempre fue un papá presente, fue un papá cariñoso, fue un papá que estuvo ahí con cada uno, y se nota, eso se ve, cómo ellos hablan, cómo se abrazan, cómo conversan entre ellos aunque unos vivan fuera del país. Y esos 12 hijos lo van a hacer con sus hijos también. Exacto. Entonces, y tú notas eso, y tú notas eso con la persona que estás. Sí, correcto. Entonces digo, ok, entiendo por qué la persona con la que estoy es así. Así es. Y me encantó porque no los conocía muy bien a todos, son 12, no lo veía siempre, obviamente. Claro. Y bueno, esto que fue un momento triste, pero también fue un momento que tú dices, mira la familia que tienes, mira cómo una persona que pudo cortar seguramente ese hilo hizo que todos esos hijos estén aquí. Porque los problemas familiares, las peleas, o sea, que tú tengas tus 12 hijos ahí para ti, todos se quieran, conversen, ninguno esté peleado, para mí es... Y mira, como justamente te contaba hace rato, inclusive, dentro del estudio teológico que he hecho también hace muchos años, después de que Jesucristo resucitó,
nos dejó un legado a nosotros, nos dejó un movimiento llamado la iglesia como tal. Y la iglesia no es la institución como la conocemos hoy, en base a edificios y templo tal y todo esto, ¿no? Era en casas, porque eran perseguidos por los romanos, por los griegos como tal. Entonces, este remanente en medio de Roma, de Jerusalén, alrededor, era en casas con padres e hijos. Allí iniciaba la iglesia, era una iglesia en casa. No podían poner un letrero porque podían ser perseguidos, ¿no? Entonces, los valores, los fundamentos, la educación y obviamente su fe principalmente era arraigado, motivado, animado por papá y mamá a sus hijos. Entonces, en la parte de sociedad, en la parte espiritual, en la parte sociológica, como quieras llamarlo, es principalmente como sociedad un núcleo papá-mamá. Entonces, si tenemos he hablado con unas personas, alguna desmotivación por algún joven, por un adolescente, etcétera, vamos un poquito más atrás y veamos papá, veamos abuelos, cómo fueron criados, qué tipo de circunstancias están. Y le he preguntado esto, siempre le pregunto, ¿cómo es tu relación con tus padres? No, mi papá no existe. Mi papá vive en Estados Unidos y manda plata cada vez que pueda. Mi mamá trabaja todo el día. Y bueno, ¿tú qué haces todo el día? Bueno, vago, estoy por aquí, estoy con mis amigos, estoy en este lugar, pertenezco a tal grupo, etcétera. Y así vas generando placeres, hábitos que lamentablemente con el futuro pueden generar bastante caos. Pero como te decía, todo es a partir de la familia, padre y madre. Así que estamos de acuerdo en eso. ¿Has visto la película Beautiful Boy? No. Sale Steve Carell, Timothée Chalamet, no. No, pero vi una película que se llama The Son. También Hugh es Jackman parecida. y la señorita esta que inclusive estuvo en Jurassic Park hace Sí, sí, años. sí. Así. No me acuerdo ahorita. Divorciados, el tipo tiene una relación después con alguien normal, como gente que quiere hacer su vida, pero el chico tiene un resentimiento con los dos y pasaba una depresión muy fuerte. Sí. Al punto que al final, voy a hacer spoiler lo que no están escuchando si no lo han visto, al final es Spoiler. trágico. Y al final yo estaba en el cine y yo, ¿qué es esto? Pero Sí. es una realidad completamente. Y el papá recriminaba al hijo, tú no puedes obligarme a hacer lo que yo quiera, y de pronto le pidió perdón, el hijo se distanció de él, bueno, y muchas cosas más, pero es una realidad completamente real que se vive hoy por hoy. Bueno, yo te digo Beautiful Boy porque, bueno, es una de mis películas favoritas, me la he visto 50 La voy a ver, veces. la voy a ver, la muy voy a ver. buena, creo que te va a gustar. Bueno, no te voy a contar. Olvídalo. No, cuéntala la sinopsis por lo menos. No, bueno, básicamente igual, familia, tenía mamá y papá, nació el hijo, se divorciaron, pero el papá fue un papá muy presente. Lo amaba, lo adoraba, muy cariñoso, no tenía miedo a mostrar sentimientos, emoción. Eso es lo que más me sorprendió, porque era muy buen papá. Sí, se casó otra vez, tuvo 2 hijos más, pero tú ves ahí esa parte, aunque él era muy cariñoso y todo, el hecho del hijo no haber tenido al papá siempre en casa, aunque pasaba los veranos con él, estaba ahí, se le aparecieron muchas cosas en la vida que... Tuvo muchas repercusiones eso. Entonces. Exacto, muchas, aunque el papá siempre estuvo y decía, pero yo te amo, te estoy aquí, te escucho, puedes vivir conmigo si quieres, o sea, le dio todas las aperturas, pero aún así no fue suficiente. Entiendo. Y a mí me encanta esa película, deberías verla, no voy a contar más porque si no... No es que haya spoilers, pero es bonito sentirla cuando la ves. Mira, a tal punto de la vida que cuando el padre no sepa ni los sueños ni la lucha de sus hijos, viene a ser muy complicado. Ahora que soy adulto, mi mamá recién se enteró de cosas que yo que estuve a punto de morir 2, 3 veces. Yo soy mucha del fútbol y muy hincha de un equipo de este astillero, de esta ciudad, que mi sentido, sí, 100%. 100%. Y azul de corazón. Entonces, de pronto, cuando estuve ese sentido de pertenencia, mis padres se han divorciado, yo viví con mis abuelos maternos. No había un sentido de pertenencia como tal. Mis padres se habían ido y yo estaba allí, bueno, ¿y ahora? Pero un grupo, una persona, me acogieron dentro de un equipo, se puede decir, ¿no? Pero siendo con hábitos complicados, ¿no? Dentro de todo lo que involucra el ser parte de una barra. Y era un muchacho de 17 años, o sea, estaba con gente de 30, con gente que de verdad probablemente buena, algunos, no todos eran malos, otros muy malos. Pero el punto de no largarte la historia, de que, bueno, me encaramaba a lanzar ¿cómo se llama esto? Los extintores y lanzar los rollos de papel y todo esto. Pero el punto de que después, no, me iba tirando piedras a los del otro equipo, un clásico astillero, no, ¿sabes qué? Vamos a salvar la vida de esta persona porque había sido amenazado, etcétera.
Estamos comiendo hamburguesas una vez en el sur de la ciudad, llegó una moto y mataron a algunos, y yo salí corriendo, terminé en el mall del sur, a tomar un taxi para ir a mi casa. Nunca mi madre se enteró de eso, nunca. O que hemos camino a otro estadio visitante en un bus y el bus se viró completamente y casi nos morimos. Mi mamá nunca supo de eso. Entonces, y mi padre tampoco. Y obviamente yo les mentía, voy a tal lugar. Pero al final esa falta de control, esa falta de confianza que tenía yo con ellos y ellos conmigo, yo pasé esos riesgos. Gracias a Dios estoy aquí ahorita, pero pudo ser peor. Si hubiéramos tenido una confianza y un lazo mucho más fuerte, consideraría que eso no hubiera sucedido jamás, ¿no? Son cosas que pasan a veces y lamentablemente, qué bueno que estoy vivo para contarlo. ¿Y qué consejos le das tú a los jóvenes para que sí tengan confianza con los padres? ¿O no siempre vas con eso primero, de que tienes que confiar en ellos, sino... A veces los padres son responsables, altamente responsables por lo que sienten ellos, ¿no? Uh-huh. Que a veces, primeramente, creo que no es lo primero que les digo. Obviamente, escucha a tus padres, escúchalos. Todo lo que te vayan a decir, te va a decir para bien, todo. Entonces, así te cueste, así te moleste, así sea una hora en el carro de una reprimenda de tu papá porque se te quedó la mochila en la casa, por favor, escúchalo. Escúchalo, que sí, que toma la leche o la comida, que mira que hay gente en África que no come. Escúchalo. Uh-huh. ¿Qué pierdes? Nada. ¿Ok? Primer paso, aquello. Pero la idea, obviamente, después de conversar ¿cómo se llama? Con los padres, es que, ok, ahora sus hijos deciden escucharlo a usted. Ahora usted escuche a su hijo. Entonces, hágale preguntas que le interese. Entonces, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué película te gusta? ¿Qué comida quieres que te haga? Y al final a veces pasa que el hijo es, y mi papá está muy raro. ¿Por qué? No sé, me dijo qué película quiero ver en el cine. ¿Cuándo en la vida me ha preguntado aquello? Claro. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes del colegio? Sea lo que sea, yo te voy a apoyar. Ya sea que quieres estudiar cine, o quieres estudiar audiovisual, o quieres estudiar derecho, qué sé yo. Entonces, de la final, oye, ¿cómo sigues con la novia? No, te cuento que terminé. ¿Por qué? Y normalmente el papá es, sí, fue tu culpa, fuiste poco caballero. No le digas eso, más bien escúchalo. Al final no fue culpa suya, no fue culpa de tu hijo, fue culpa de la otra probablemente. No se sabe, a veces pasa. Claro, es verdad. A veces pasa. No sobre todo deporte, ¿qué deporte te gusta? ¿O para qué eres bueno? Y normalmente nos ha inculcado a nosotros de que en lo que soy malo tengo que fortalecerlo. Pero ¿qué tal si me fortalezco para lo que soy bueno? Y me hago más bueno en lo que soy bueno, ¿me explico? Entonces me acuerdo un chico me dice, yo quiero ser tenista profesional. Mi papá quiere que estudie. Ok, tú puedes hacer las dos cosas. Si puedes hacerlo, sí puedo hacerlo. Pero le dijo al padre, ¿sabes qué? Su hijo parece que es muy bueno en tenis. ¿Qué hizo usted? Es buenísimo. Pero no, ahí me enseñaron que tengo que estudiar y tengo que graduarme. Ok, haga las dos cosas. Él dice que puedo hacer las dos cosas, pero apóyelo en aquellas cosas que es mucho más bueno. Si a las 5 de la mañana del entrenamiento y tiene 8 clases, apóyelo. ¿Tiene cómo hacerlo? Sí tengo cómo hacerlo. Entonces, hágalo. Y bueno, el chico está en un circuito ahora, creo que se fue a otro país, tuvo una beca inclusive por tenis, porque es bueno para algo y él al final está, creo que es arquitectura lo que estudia, está recurrentemente estudiando en su profesión en la que está tramitando, ¿no? Y a la final el darle este ejemplo a los padres ha sido bastante bueno. Por eso yo me muero por ser padre, me muero. Mi esposo y yo no tenemos hijos todavía, por el punto de vacancísimo. Ahora puedo enseñar aquellas cosas que en un momento yo puedo enseñar también y estar desde cero. No esperar que mi hijo tenga 10, 15 años para poder reformar las cosas, sino desde un principio. Como te decía al principio, enseñar a la gente, a mis hijos, el día que los tenga, que sean buenos con otras personas, nobles con otras personas, que una satisfacción más grande dar tu vida, tu ejemplo, tus recursos a la gente que más lo necesita. En vez de acumularlos, que no está mal, pero cierta parte es bueno también, obviamente, darlos a los que más necesitan. Gracias, Guido. Encantado. Gracias por acompañarnos Encantado. hoy. Gracias a ustedes por estar en nuestro capítulo de I Am Plus.